Muy bien, estamos listos, son 11:30 en punto. Quiero invitarles a ponerse de pie, vamos a orar, vamos a tomar unos minutos para orar y ponernos en las manos del Señor. Que el Señor, como siempre lo hace, hable a nuestro corazón, prepare la tierra de nuestro corazón y podamos recibir de su palabra. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Habla con Él, abre tus labios. Dile: Señor, gracias porque en esta mañana nos diste la oportunidad de ver la luz de este nuevo día. Estamos hoy aquí en tu casa, Señor, y estamos listos, Señor, estamos prestos para recibir el consejo de tu palabra en esta clase, Señor. Somos tus siervos, somos tus servidores, Señor, y queremos honrarte en el ministerio, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Prepara el terreno de nuestro corazón, quita de nosotros cualquier cosa que pueda neutralizar que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para redarguirnos. Tu palabra es la única que tiene el poder para exhortarnos, para penetrar a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Levanta tus manos un momento y dile: aquí está mi vida delante de ti, soy tu siervo. Tú me rescataste de la vana manera de vivir en la que vivía. Por eso hoy, Señor, con gratitud en nuestro corazón, Señor, venimos en esta mañana a darte una ofrenda de gratitud, una ofrenda de adoración, Señor, para ti, porque tú eres Rey, porque tú eres Señor. Tú lavaste nuestros pecados con tu sangre, Señor. Tú nos redimiste, tú nos rescataste de la condenación eterna, y lo menos que podemos hacer es servirte, Señor, con gratitud, servirte por amor, Señor, ser tus esclavos por amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Dale gracias a Él. Levanta tu voz y dile gracias. Toma unos minutos para agradecerle por sus bondades, por sus misericordias. Gracias, Señor. A ti es la gloria, a ti es la honra, a ti es el honor, a ti es la alabanza, para ti es la adoración, para ti es la magnificencia y el poder son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque estás sentado en tu trono, en un trono de poder, en un trono de autoridad. Nosotros, Señor, estamos aquí rendidos a tus pies, Señor, y queremos en esta mañana, Señor, que nuestras oraciones y nuestra adoración llegue hasta tu trono. Perfume, Señor, todo tu trono con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Prepara nuestro corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Gracias, gracias, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte. Vamos a decirlo una vez más con todo nuestro corazón. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Dile una vez más: quiero llenar tu trono, Señor. Quiero llenar quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia
y proclamarte, Señor. Ahora digamos tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo una vez más con todo tu corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, así es tu fidelidad. Dale un aplauso de alabanza a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús. A ti la gloria y la honra siempre. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Hoy tenemos una clase muy importante, como todas las clases, así que les voy a pedir que tomen notas. Anoten solamente los textos de la Biblia que voy a estar mencionando, para de esa manera ir más rápido y podamos concluir con esta clase. Bueno, esta es nuestra segunda clase, este es el segundo periodo. Estamos desarrollando lo que hemos llamado el manual de procedimientos bíblicos para el ministerio cristiano. Manual de procedimientos bíblicos para el ministerio cristiano. La clase de hoy se titula Formando y conformando el equipo. Formando y conformando el equipo. Teamwork, trabajo en equipo. ¿Ustedes creen que sea necesario en un ministerio cristiano como este o como cualquier otro ministerio el trabajo en equipo? Sumamente importante y sumamente necesario. Alguien dijo, un muralista que hace pinturas, él escribió y dijo lo siguiente: no existe tal cosa como un hombre hecho a sí mismo o por sí mismo. Usted o cualquier otra persona llegará a lograr sus objetivos y metas solo con la ayuda de otros, ¿sí? Solo con la ayuda de otros. Así que el trabajo que tú desarrollas, si eres un estudiante, si eres un empleado de alguna empresa, pues bueno, tu trabajo lo desarrollas con la ayuda de otros. Si estás estudiando, pues ahora estás aprendiendo lo que estás aprendiendo con la ayuda de otros. Si eres dueño de algún negocio, pues estás desarrollando tu negocio con la ayuda de otros. Se fijan cómo todo en la vida requiere de la ayuda de otros. El pueblo de Israel, pueblo escogido y pueblo muy amado por Dios, no por ser el mejor pueblo, sino porque Dios en su absoluta soberanía determinó escoger al pueblo de Israel para que fuese su pueblo, para que fuese su especial tesoro, pero también lo más importante, para cumplir en el pueblo de Israel sus propósitos. Y eso mismo ha sucedido con nosotros. Dios te escogió no porque somos las mejores personas, ¿verdad? Pero Él en su soberanía determinó escogernos, poner sus ojos en ti y en mí para cumplir en ti y en mí sus propósitos. Lo mismo sucedió en el inicio del ministerio de Jesús. Dice la Biblia, anoten el texto, Marcos 13, del 13 al 16, 13 al 19. Estos son los versos que voy a mencionar. Marcos 3, del 13 al 19. Dice así la escritura: después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó
así a los que Él quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Y estos que Él quiso, que Él llamó, Él es el que llama, dice que vinieron a Él. No vinieron a Él para jugar al cristiano, vinieron a Él porque querían aprender de Jesús. Versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Al venir y estar con Él, se supone que venían a aprender de Jesús. Jesús es el maestro. Pero luego dice el versículo 14: y una vez que vinieron a Él, estuvieron con Él, dice que Jesús tenía como propósito enviarlos a predicar. Él te escogió, si aplicamos aquí, Él te escogió con un propósito para estar con Él cada día, para recibir de Él su bendición, pero también para el propósito de enviarte a predicar el evangelio a toda criatura. Esta es una tarea que todos tenemos, no es exclusiva del ministerio de evangelismo. La tarea de la predicación del evangelio es para todos. Versículo 15 dice: y para que tuviesen autoridad. Acuérdense que la semana pasada hablamos, alguien no puede estar en autoridad si antes no ha trabajado bajo autoridad. Entonces, primero ellos tenían que estar bajo la autoridad de Jesús, para luego después, cuando Jesús se fuera, ellos tuvieran autoridad. Y miren, ¿para qué? Uno, para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y ahí, a partir del versículo 16, menciona a Simón, el que puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijos de Zebedeo, de Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, ¿sí? Y ahí está la lista. Todos estos llamados por Jesús, escuchen esto, no fueron los hombres más eruditos o los más inteligentes de la sociedad. Jesús no puso sus ojos en los maestros de la ley para hacer la obra que Jesús quería hacer en el ministerio. Él puso sus ojos, dice la Biblia, en hombres comunes y corrientes como tú y yo. Es más, ellos eran más corrientes que comunes, porque dice la Biblia en Hechos 4:13 que eran, escuchen, eran hombres sin letras, es decir, no tenían una formación teológica como los rabinos de aquel tiempo, ¿sí? Sino, dice, aparte de que no tenían una instrucción teológica, dice la Biblia que eran del vulgo, sin letras y del vulgo. Y esta palabra del vulgo significa de lo más corriente que tú te puedas imaginar. Bueno, Jesús los escogió a ellos, ¿sí? Pero Jesús no estaba viendo quiénes eran ellos, tampoco estaba viendo sus cualidades, sus habilidades, sus características, sino más bien lo que Jesús estaba viendo era lo que podía hacer, cómo podía formar en ellos el carácter, por supuesto el carácter de Cristo. Y si aplicamos aquí entonces, de acuerdo a estos textos, Dios puso sus ojos sobre ti para cumplir sus propósitos, para darte autoridad, para formar en ti su carácter. Ese es el propósito entre muchos otros. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía del carácter impulsivo de Pedro? Sí, sí lo sabía. Y sin embargo lo escogió, así como te escogió a ti y a mí, con el carácter que tenemos, ¿verdad? Algunos tenemos un carácter muy impulsivo, algunos otros un carácter más pasivo, algunos otros un carácter flemático, muy sentimental, muy emocional. Sin embargo, Dios no está viendo eso. Dios está viendo lo que puede hacer contigo y conmigo. ¿Saben por qué a Jacobo y a Juan se les apodó los hijos del trueno? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque su carácter, el carácter de ellos era áspero, era un carácter fiero. Es más, era un carácter medio bronco, así como tú comprenderás, ¿sí? Pero ese carácter fiero, ese carácter intenso
que ellos tenían, Jesús no lo vio. Jesús vio lo que podía hacer con ellos, ¿sí? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Mateo, como un cobrador de impuestos, era odiado por la gente y se ganó el título o se ganó el sentimiento de odio no porque era muy bueno, era odiado porque era abusivo con los impuestos, abusaba de la gente en el cobro de los tributos? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Tomás era medio inestable en sus emociones? Hoy sí creía y mañana no, otras veces quería ver para creer, como sucedió, como la experiencia que tuvo con Jesús mismo. Jesús sabía todo, Jesús lo sabe todo de ti y de mí. También sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo lo llamó, como también algunos en el ministerio luego traicionamos o traicionan, ¿sí? Ustedes saben, escuchen bien esta pregunta que voy a hacer, piensen un momento, principalmente los que ya tienen un tiempo recorrido en el ministerio, ya están funcionando en algún área del ministerio. Ustedes saben cuál es una de las tareas más difíciles a la que nos enfrentamos nosotros los pastores. Una tarea, a ver, piensen un momento y me pueden decir, y ahorita vamos a aterrizar y vamos a mencionar cuál es una de ellas. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es? Porque un pastor desarrolla diferentes funciones y tiene diferentes responsabilidades y tiene retos. Los pastores tenemos retos. El ministerio pastoral no es un ministerio en el cual yo me pongo como pastor porque se me antojó, porque quiero ser pastor, porque ya estudié 2 años en el Instituto Bíblico. Hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar, hay que prepararnos, eso es lo que estamos haciendo. Pero acuérdense que para desarrollar el ministerio pastoral hay requisitos, hay cualidades, hay características que deben de ser notorias en la vida de un pastor. Pero por sobre todo eso debe de haber un llamado de Dios. Entonces, en ese sentido, la pregunta ahí está: ¿cuál es uno de los retos o de las tareas más difíciles con las que nos enfrentamos los pastores? ¿Alguien me puede decir algo? A ver, aquí. Lidiar con el carácter diferente de los diferentes servidores. Está bien, muy bien, eso tenemos que hacer. Así que si Dios te llama al pastorado, aprende a ser paciente para lidiar con el carácter de cada persona. Alguien dijo que cada cabeza es un mundo, y como un mundo todos tenemos un carácter diferente y una personalidad diferente. Salvador. Ajá. Ok, ahí está. Vigilancia. Aquí el otro Salvador. Es que allá está otro. Paciencia. También es otro de los retos allá. Confiar. Sí, muy bien. Bueno, les voy a dar una entre muchas otras respuestas porque tiene que ver con el tema. Una de las tareas más difíciles con la que nos enfrentamos los pastores, no solamente yo, todos los pastores que son llamados por Dios, es a la conformación, o mejor dicho, a la formación y conformación de un equipo de trabajo en el ministerio. La formación y la conformación de un equipo de trabajo en el ministerio. El orden de autoridad desciende. Yo como pastor tengo la responsabilidad de conformar un equipo de servidores que tengan una responsabilidad como pasa en esta congregación. Hay un encargado del ministerio de alabanza, hay otro encargado de los maestros, hay otro encargado de los servidores, hay otro encargado de multimedia, hay otro encargado del ministerio de evangelismo. Entonces yo tengo que aprender a trabajar con ellos, y ellos con una responsabilidad tienen que aprender a trabajar con los demás hermanos, y esa es la secuencia que va siguiendo. Ahora, el hecho de que sea una de las tareas más difíciles no significa que sea una tarea imposible, pero también es una tarea necesaria e importante en el ministerio, porque no se trata solamente
de conformar un equipo, sino lo más importante, formarlo o darle forma, ¿sí? Darle forma a un equipo de trabajo para que ayude en las labores de la obra del ministerio. Y como alguien dijo por ahí, se requiere paciencia. ¿Qué se requiere? Paciencia. Paciencia no solamente por parte del pastor, de los líderes, sino también paciencia por parte de todos nosotros. Necesitamos ser pacientes los unos a los otros, así como Dios es paciente con nosotros. Así que, ¿cuál es la clase de formación que se requiere de un servidor cristiano? Primero, atención aquí, formación bíblica. Formación bíblica. Por eso estamos en este curso, en este discipulado, ¿sí? En esa formación bíblica se establecen reglamentos, se establecen principios que rigen el ministerio cristiano. Y escuchen esto, no son reglamentos y no son principios humanos, son reglamentos y principios divinos, es decir, fundados en la palabra. Yo no puedo establecer para que funcione el ministerio principios o reglamentos humanos, que suele suceder. Pero también la clase de formación, y esta es una de las más importantes que requiere un servidor cristiano, es la formación del carácter. Formación del carácter, ¿sí? Tengo que decirlo que no todos o todos debemos reconocer que un servidor solo no puede hacer la obra del ministerio. Yo, como el pastor responsable de esta obra, yo no puedo hacer muchas de las acciones que ustedes hacen o del trabajo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos el mismo nivel de sabiduría, aunque todos tenemos sabiduría dada por Dios. No somos los únicos que debemos hacer y desarrollar las labores que requiere la obra del ministerio. Yo he conocido pastores que hacen todo. Ellos enseñan, ellos dan la clase de los niños, luego ellos predican, luego ellos recogen la ofrenda, se gastan la ofrenda y hacen de todo. Visitan a los hermanos, van aquí, parecen la ambulancia espiritual. Y eso tarde o temprano va a acabar con un pastor. El principio lo encontramos en el consejo que le dio Jetro a Moisés: te vas a acabar, vas a desgastarte, ¿sí? Delega responsabilidades. Entonces, por eso es que estamos desarrollando este discipulado, porque yo entiendo claramente que yo solo no puedo hacer las labores que ustedes hacen. Y eso ya es una razón suficiente para comprender que necesitamos o nos necesitamos unos a otros. Se necesitan hombres y mujeres que contribuyan con sus dones, con los dones que Dios te ha dado, a que la obra del ministerio se vaya formando, se vaya fortaleciendo, se vaya desarrollando. Y en ese sentido, entonces el Señor vaya acercando a los que han de ser salvos a su obra, ¿verdad? Entonces dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, anoten el texto, Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Dios te ha dado un don. Y mire lo que dice la segunda parte, 1 Pedro 4:10, segunda parte: úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Úsenlo bien. Es decir, si Dios te ha dado un don, un talento para estar en el ministerio de la alabanza, úsalo bien. Pero si Dios nos te ha dado un don para estar en el ministerio de alabanza, pero te ha dado para ser un servidor en alguna otra área, úsalo bien. En el lugar donde eres el idóneo, donde eres el necesario. Versículo 11. Hace una pregunta aquí el apóstol Pedro: ¿has recibido el don de hablar en público?
Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. No todos son llamados para predicar detrás de un púlpito, para dar una clase. No todos. Dios te ha dado el don de hablar, de presidir en público. Úsalo, ¿sí? Pero habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que se haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo, porque para Él es toda la gloria, todo el poder, por siempre y para siempre. ¿Por qué digo que es una tarea difícil y complicada? Bueno, pues no es muy difícil darle respuesta a la pregunta, por las implicaciones que el ministerio demanda. Primero, el servidor, tú y yo, debemos estar conscientes que Dios, escuchen bien esto, mis hermanos, porque a veces nos desorientamos y entendemos de diferente manera el ministerio. Lo primero que debemos estar bien conscientes es que Dios nos llamó para servirlo a Él, sirviendo a los demás. Dios me llamó para servirlo a Él, sirviendo a los demás. Y es justamente aquí donde luego empiezan los retos, porque algunos suponen que se está sirviendo al pastor o se le está haciendo un favor al pastor o al líder en el servicio voluntario que algunos prestan. No, ese no es no es el entendimiento que debemos de tener en el ministerio. Se trata de servirlo a Él, sirviendo a Él, sirviendo a ella, sirviendo a ella, sirviéndolo a Él. Sirvo a Dios sirviéndonos unos y otros. La selección de miembros del equipo, los que deben de trabajar en el equipo ministerial, escuchen esto, requiere de nosotros los pastores y de los servidores, requiere discernimiento espiritual para poder entonces identificar quién es la persona a quien Dios ha llamado para formar parte de un equipo. Atención a esto, todos los encargados de ministerio tienen que tener discernimiento espiritual. Para llamar a una persona al ministerio, a que venga a formar parte del ministerio, cualquiera que sea, no es un asunto de empatía, tampoco es un asunto de simpatía, tampoco es un asunto de profecía, tampoco es un asunto de teología aprendida, tampoco tiene que ver con inteligencia, con favoritismo. Escuchen, tiene que ver con un llamado de Dios. Un llamado genuino de Dios. Y en la práctica muchas ocasiones cometemos el error precisamente de señalar nosotros mismos. Vente, pues me caes bien, eres mi hijo, eres mi familiar. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de discernir el llamado de Dios en la vida de una persona. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 4, él dijo: y nadie toma para sí esta honra, la honra del ministerio, sino todo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En otras palabras, Aarón, como el sacerdote de Israel, él no dijo: yo quiero ser el sacerdote, y se puso como sacerdote, y sus hijos. No, él fue llamado por Dios para desarrollar el ministerio sacerdotal. Debemos reconocer, todos los servidores, que lo más importante en el desarrollo del ministerio cristiano no es el don, no es la capacidad, lo que sabes hacer. Lo más importante en el desarrollo del ministerio cristiano es el carácter. ¿Qué es lo más importante? Díganlo. El carácter, así con mayúsculas, ¿sí? Cuando eso no se toma en cuenta, se comete el error entonces de elegir personas que eventualmente no estaban listas para servir, pero se hace una selección de personas, o se recluta personas en base a una necesidad, o la necesidad que pueda haber en algún ministerio. Por lo tanto, no debemos olvidar nunca que la necesidad no define el llamado ni la voluntad de Dios. Repito este pensamiento: la necesidad no define el llamado ni la voluntad de Dios en una persona. Por encima de todo está el llamado de Dios. Tienes una necesidad
en el equipo de maestros de niños. Bueno, vamos a ver, tiene un llamado, luego tiene cualidades, tiene carácter, desarrolla un carácter enseñable. Ya vamos a ver enseguida, ¿sí?, de qué se trata. Debido a eso, entonces, la pregunta para ustedes es, ustedes que ya están en el ministerio y los que van a estar en el ministerio, la pregunta es, ¿cuáles son los rasgos del carácter que debe manifestar todo servidor cristiano, desde el ministerio pastoral hasta el que nos ayuda a limpiar las labores domésticas de la obra? ¿Cuál debe de ser el carácter que debe de manifestar un servidor cristiano? ¿Como el carácter de los hijos del trueno? ¿Bronco así? ¿Cuál debe de ser? A ver, algunos que levanten la mano y me digan en una palabra ya. Manso y también humilde. ¿Qué más? ¿Perdón? Honesto, íntegro, piadoso. Todo lo que tiene que ver con agradar a Dios, que es desarrollar el amor entre unos y otros, ser compasivo, ser misericordioso. Muy importante, ser enseñable. No decir yo ya lo sé todo. No sabemos todo. Podemos aprender de todos, pero hay que tener un carácter enseñable, dóciles. Hay que ser diligentes, hay que ser responsables, hay que ser comprometidos, como lo vimos la semana pasada, pero también hay que ser comunicativos. ¿Cómo tenemos que ser? Díganlo, comunicativos. Yo les decía la semana pasada, por decirlo de alguna manera, si hay un pecado que se puede permitir en el ministerio es pecar de comunicativos. Hay que ser muy comunicativos. Por más mínimo que supongas que es lo que quieres comunicar, es mejor comunicarlo que quedarte callado. Debe también esa persona llamada al ministerio, ya lo mencioné, tener una formación bíblica sólida. Una formación bíblica sólida. ¿En qué consiste esa formación bíblica sólida? En la aplicación de los principios que rigen la vida del ministerio. No andar agarrando de aquí una cosa, luego de ahí otra cosa y luego de acá otra cosa. No, los principios que rigen la vida del ministerio, porque en el desarrollo del ministerio tenemos todos algo en común. Primero, la sangre de Cristo nos ha lavado. Segundo, Él nos ha llamado. Y todos esos principios deben de ser aplicables en las labores del ministerio. Y tenemos, como ya lo hemos dicho, que desarrollar las labores del ministerio de acuerdo a sus reglas. En otras palabras, el servidor cristiano debe de ser un constructor de puentes que nos liguen, en lugar de ser personas que levantamos muros que nos dividen. No, tenemos que ser constructores de puentes. Si no tienes una buena relación con algún hermano de la congregación o del mismo ministerio o de cualquier otro ministerio, construye un puente de relación que provoque unidad. No levantes un muro que provoca división. En el ministerio no se vale eso. No se vale eso. No cometamos el error que luego se suele cometer. Es mi ministerio. Este es mi ministerio. Yo formo parte de este ministerio. Todos formamos parte de un solo ministerio que se llama Casa de Oración aquí en Fontana, desarrollando diferentes funciones, unos con los niños, otros en el evangelismo, otros en la alabanza, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no es tu ministerio. Es el ministerio donde Dios te estableció porque Él puso sus ojos en ti y está formando en ti un carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Así que el desafío de todo ministerio es conformar y formar un equipo de obreros aprobados, escucha, con dos cualidades muy importantes: fidelidad y lealtad. Con fidelidad y con lealtad. Dos palabras que son primas hermanas, por ponerlo de alguna manera. Y la fidelidad y la lealtad
habla de una persona piadosa. Fidelidad y lealtad habla de una persona digna de confianza. Una persona es digna de confianza porque es fidedigna, porque es confiable, porque guarda la debida fidelidad. Y escucha lo más importante: una persona fiel y leal, escuchen, es incapaz de traicionar a Dios y al ministerio donde Dios lo estableció. Y a veces estos principios los pasamos por alto, y nos es tan fácil traicionar a Dios traicionándonos unos a otros. Cuidado, cuidado, porque eso daña el corazón y daña el cuerpo de Cristo también. Hay una oración que a mí me parece una oración muy triste que hizo David en un momento donde el pueblo de Israel estaba atravesando por una maldad impresionante. En el Salmo 12:1, David dijo en una oración de angustia, de súplica, él dijo: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de la tierra entre los hijos de los hombres. Ya dije que la piedad habla de una devoción a Dios. Por eso el servidor cristiano debe de ser un servidor cristiano piadoso, que sea devoto de Dios, que adore a Dios, que sirva a Dios, que honre a Dios, que busque servir y agradar a Dios, que manifieste temor y reverencia y obediencia a Dios. Todos esos calificativos que acabo de mencionar tienen que ver con la piedad, ¿sí? En otras palabras, dice David en esta oración, Señor, si parafraseamos la oración de David, pudiéramos leerlo de esta manera: Señor, se acabaron los hombres y las mujeres que buscan servirte, que buscan honrarte, agradarte. Señor, se están acabando, o se acabaron todos aquellos que debían manifestar temor, reverencia y obediencia a ti. Bueno, este discipulado lleva como propósito precisamente que poco a poco vayamos desarrollando estas cualidades que tienen que ver con las cualidades del carácter. Este discipulado lleva como propósito unificar el criterio bíblico que rige el ministerio cristiano. No es como lo hacen en la congregación de la esquina, no es como lo hacen allá, no es como lo hacen acá, no, es como nos dice la Biblia que se debe de desarrollar el ministerio cristiano. Y aquí, con todas estas clases que estamos desarrollando, cada uno de nosotros vamos formándonos un criterio bíblico, no es un criterio personal, es un criterio bíblico para desarrollar la obra del ministerio. Pero también este discipulado tiene como propósito que cada uno de nosotros conozcamos la visión de nuestra iglesia local. ¿Para qué estamos en esta ciudad de Fontana? ¿Sí? Yo lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Cuál es? ¿Tú conoces la visión de esta congregación? ¿Sí la conocen o no la conocen? A ver, ¿cuántos conocen la visión de esta congregación? Levanten la mano. Yo di una predicación hace unos meses atrás donde establecí la visión de esta congregación, ¿sí? ¿Ninguno se acuerda? Establecer y esta visión Dios la puso en el corazón desde que nos enviaron como misioneros a este país. Establecer en el sur de California una congregación que tenga como prioridad adorar a Dios, ¿sí? Adoración no es solamente cantos aprendidos con la música, no, adoración es rendición completa y total a Dios. Ese es uno de los puntos. Son 3 puntos en la visión local. Al final de cuentas, la visión general de Dios son las almas, y la visión de toda congregación cristiana son las almas. Esa es nuestra visión también. Pero de una manera más particular es desarrollar en esta ciudad de Fontana una congregación donde sus miembros sean adoradores, que ministran a Dios. Y una vez que ministramos a Dios en adoración, Él nos ministra, segundo punto, nos ministra con la predicación de la palabra, la sana doctrina, ¿sí? Fluyen los dones, creemos en el fluir de los dones del Espíritu Santo. Fluyen los dones cuando así se requiere, cuando así Dios lo propicia en la reunión.
Entonces, ministramos a Dios, Dios nos ministra con la palabra. Punto número 3, salimos de esta congregación a ministrar al mundo con la predicación del evangelio. Esa es la visión de esta congregación, ¿sí? Todos sabemos que el ser humano, mejor dicho, está formado por órganos vitales, pero también está formado por algunos otros miembros que conforman el cuerpo humano. Para que funcione bien el cuerpo humano, pues tiene órganos que son vitales, como lo son los riñones. Si los riñones faltan, atención aquí, esto ya lo comenté, pero quiero retomarlo. Si los riñones en el cuerpo humano, que son órganos vitales, no funcionan bien, escuchen, miren el daño que provoca, entre otros. Se daña la vista. Si un riñón no funciona bien, la vista se daña. Por eso el ojo no puede decir a los riñones: no te necesito, ¿verdad que no? También el ojo, como es necesario que los riñones funcionen, el ojo, cuando ve que el riñón no está trabajando adecuadamente, él puede animar y ayudar a los riñones a que sigan funcionando, ¿sí? Como yendo con el médico, atendiendo las instrucciones del médico. Además, si fallan los riñones, eventualmente puede surgir un colapso pulmonar que a su vez dañaría el cerebro. Por lo tanto, entonces, ni los ojos, ni los pulmones, ni el cerebro pueden decirle a los riñones: no te necesito. Yo creo que ya a estas alturas ustedes ya se dan cuenta, porque esto es un principio que está establecido en la Biblia, ¿sí? Pablo habló de la necesidad de que nos necesitamos los unos a los otros. Lo mismo sucede con los pulmones. Si los pulmones no funcionan bien, habrá daño en la respiración, el cerebro no se oxigena, eventualmente surgirá una pérdida grave en la movilidad física y como consecuencia vendrá una agitación excesiva. Por lo tanto, el cerebro no puede decirle a los pulmones: no te necesito, ¿verdad que no? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a los Corintios con el fin de establecer un orden en medio de un desorden que había en la iglesia. Y Pablo, que era un hombre llamado por Dios, fue informado de que los corintios habían caído en un sectarismo que se manifestó justo dentro de la iglesia. Nosotros no queremos que surja ese sectarismo, ¿sí? Para que luego algunos digan: el sectarismo puede entrar en el pensamiento del: yo soy del ministerio de alabanza, somos de los mejores. Nadie es mejor que nadie, ¿estamos claros en eso? Ni tampoco los maestros, ni tampoco los sugieres. Todos somos necesarios. Ninguno de nosotros, ni el maestro puede decirle a los del grupo de alabanza: no te necesito, ni los del grupo de alabanza pueden decirle a los maestros o a los sugieres: no te necesito, ¿verdad que no? Digan que no. No. Entonces, ahí en la iglesia de los Corintios surgió este sectarismo dentro de la iglesia por parte de algunos miembros que, debido a alguna inconformidad, se enfermaron de un aparente celo ministerial. Y esto, si surgió en la iglesia de los Corintios, puede suceder en cualquier congregación local. Ese celo ministerial santo los llevó al orgullo. El orgullo los llevó a los pleitos, a las contiendas, hasta que finalmente la iglesia de los Corintios se dividieron, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, ¿verdad? Acuérdense que Satanás no sabe sumar. Satanás sabe restar y sabe dividir, ¿sí? Así que dice Pablo, leo el texto, 1 Corintios 1:10: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía. En otras palabras, que todos canten el mismo canto. ¿Se dieron cuenta qué bonito se escuchó todos al inicio de la reunión cuando cantábamos: quiero llenar tu trono de alabanza?
de adoración, todos en un mismo tono, ¿verdad? Se oía armonioso el canto, ¿verdad? Imagínense uno por allá gritando mientras todos estábamos adorando en un tono diferente. Bueno, eso era lo que le estaba pasando a los corintios. Los corintios empezaron a entonar cantos en su propio tono, se salieron de la armonía, ¿sí? Y eso provocó que hubiera divisiones en la iglesia. Dice Pablo: por el contrario, hermanos, yo no quiero que haya divisiones en la iglesia, sino que todos sean de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de sus peleas. Yo no quiero que esto suceda, dice Pablo, amados hermanos, versículo 12. Algunos de ustedes dicen: yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: yo soy seguidor de Apolos, de Pedro. Yo soy únicamente de Cristo. Miren la pregunta que hace Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No. Dice Pablo: ¿fui yo crucificado por ustedes? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Fue alguno de ustedes bautizados en el nombre de Pablo? No. En el capítulo 12, el apóstol Pablo continúa la misma exhortación y sigue Pablo estableciendo el orden en medio del desorden, y para ello toma como ejemplo precisamente el orden perfecto con el que Dios creó el cuerpo humano. Dice 1 Corintios 12: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Estos son textos, los estoy leyendo rápido porque son textos que ustedes ya conocen, y si no, los pueden leer ahí en su casa. Versículo 18, voy hasta el 18. Mas ahora, dice Pablo, Dios ha colocado los miembros del cuerpo, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así como Jesús escogió a los que Él quiso, así Dios puso en el cuerpo de Cristo a unos en un lugar, a otros en otro lugar, como Él quiso. Versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies: no tengo necesidad de vosotros. ¿Sí se entiende este principio? ¿Sí? Tú no puedes decirle a ninguno de los hermanos que están aquí, por lo menos en este ministerio, yo no sé cómo será en otro lado, tú no puedes decirle a nadie: no te necesito. Sí puede, pero no debe, dice aquí el hermano. Y es cierto, sí puede, no debe, no es un deber. Voy a hacer un ejemplo para que nos quede bien claro. Voy a hacer un ejercicio. Yo quiero pedir 3 voluntarios. De esos 3 voluntarios, quiero que sean 2 mujeres y un varón. Rápidamente vengan 2 mujeres y un varón. Las 2 mujeres van a representar a las orejas, ¿sí? Y el varón va a representar a los ojos, ¿sí? O a la boca. Rápidamente, a ver, aquí está otra mujer, necesito otra mujer y un varón. Ok, ahí ponte donde está esa caja por ahí, esa caja roja. Ok, vamos a empezar con el varón. Ponte acá de este lado, Karina, por favor. Quiero que vengas aquí, José, por favor. Aquí tienes este marcador. Escuchen, estamos hablando, este ejercicio tiene como propósito entender que nos necesitamos los unos a los otros. Yo no puedo decirle a José: no te necesito, ¿verdad? No, sí puede, pero no debe. No debo. Ok, bueno, está bien, perdón. Lo dijo con autoridad, ¿verdad? Ok, te voy a pedir una cosa. Escribe tu nombre, pero con la boca. Escríbelo ahí, sin meter las manos.
Ok, ahora escríbelo con tu mano derecha. ¿Cómo se ve mejor? Haciendo uso de la mano. Tu boca no le puede decir a tu mano, no te necesito. ¿Verdad que no? ¿Se entendió el ejemplo? Ok, gracias. Ahora te voy a pedir a ti, Rosa. Quiero pedirte, Rosa, que esa caja que ves ahí, está ahí atrás de ti, quiero pedirte que la traigas aquí al frente. Agárrala y tráela aquí al frente. Agárrala. Ok, hasta ahí está bien. Okay. Ahora, está pesada, ¿verdad? Sí, poquito. Ahora quiero pedirles a las dos. Tú no puedes decirle a Karina, no te necesito, ¿verdad? No puedes decirle a tu mano derecha, no necesito la izquierda. Ahora, entre las dos, agarren una de cada lado, porque la Biblia dice, mejores son dos que uno. A ver, ¿está menos pesada? Sí. Ok, pónganla aquí. Ahí está bien. Ok, muchas gracias. Denle un aplauso al Señor por el ejemplo, por nuestras... ¿Se fijan cómo en áreas muy simples, importantes, pero necesarias, podemos aprender este principio? No puedes decirle a alguien que forma parte de este ministerio, Casa de Oración Fontana, no puedes decirle no te necesito. No debes. Ya me está viendo aquí. No se debe, ¿verdad? Así que por favor, antes de que nos vayamos a iniciar con nuestro servicio, antes de que te vayas, yo quisiera pedirte que fueras con alguien y le dijeras, hermano, te necesito en el ministerio. Sí, te necesito en el ministerio. Jesús nos dejó ejemplo. Jesús, a ver, los que vayan a salir, salgan con orden para que se vayan preparando para el ministerio. Los demás permanezcan aquí, no hemos terminado, ya casi terminamos. Termino casi con esto. Jesús entonces nos dejó ejemplo de cómo se puede formar y conformar un equipo para el ministerio. Desde el inicio de su ministerio, Él comenzó a formar a 12 hombres, los cuales desarrollarían el ministerio que Jesús les delegó como pilares de su iglesia. Y ellos lo hicieron, a excepción de uno que traicionó. Cada uno de estos hombres, fíjense cómo Jesús tuvo, por eso no es una tarea fácil. Cada uno de estos hombres tenían un carácter y una personalidad diferente. Y Jesús nos deja ejemplo. Jesús fue paciente. Jesús no le dijo, incluso cuando Pedro le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús volteó con él y le dijo, mira, Pedro, de cierto te digo que va a cantar el gallo en 3 ocasiones y a la tercera tú me vas a haber negado. Fue paciente Jesús con ellos, ¿sí? Ellos, cada uno, a pesar de tener personalidad y carácter diferente, fueron equipados de diferente manera para la obra que Jesús les encomendó. Fueron llamados para funciones distintas. Tú no puedes o tú no debes decir, ¿por qué a aquel le asignaron esa tarea? Yo soy mejor que aquel. Ninguno de nosotros tenemos la autoridad para cuestionar la gracia que Dios ha tenido a bien darle a cada quien. Yo no puedo ni debo decirle a nadie, ¿por qué estás ahí? Dios lo llamó. Dios tuvo a bien establecer a alguien y darle la gracia para que desarrolle el ministerio a donde Dios le había llamado. Y nosotros no tenemos por qué cuestionar la gracia que Dios les ha concedido a ninguno de ellos. A pesar de sus diferencias, cada uno de ellos entendió la necesidad de permanecer en unidad. Aunque de repente por su temperamento, por ahí anduvo Jacobo y Juan, que fueron una ocasión con Jesús y le dijeron, Señor, manda que un día, cuando tú estés en tu reino, le dijo su mamá de Jacobo y Juan,
uno de estos mis hijos está a tu derecha y el otro a la izquierda. Y luego empezaron ahí no lo narra exactamente la Biblia, pero empezaron las diferencias ahí entre otros. Sin embargo, ellos sabían, al final del día ellos sabían que se requería la unidad con el propósito de honrar y glorificar a Dios en el ministerio. Termino con esta pregunta porque después de esta pregunta terminamos la clase, porque al responder esta pregunta va a ser, la respuesta de esta pregunta va a ser nuestra próxima clase. ¿Ustedes creen que en el ministerio, cualquier ministerio que se desarrolla, sea de maestros, de niños, cualquiera, se presentan obstáculos para conformar y formar un equipo que ayude a hacer la obra del ministerio, sí o no? ¿Cuáles crees tú que pudieran ser algunos de esos obstáculos? ¿Perdón? La envidia. ¿Qué otra cosa? Levanten la mano y me dicen ahí. ¿Ah? El carácter. Otro obstáculo que se presenta allá, hermana. Se pierde el propósito de que todo lo que hacemos es para Dios. Aquí, hermana. Falta de responsabilidad, que significa negligencia. ¿Sí? ¿Qué más? Obstáculos. Diana. ¿Perdón? Expectativas, que muchas de esas expectativas pueden ser equivocadas. ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Desacuerdos. ¿Sí? Acá. Competencia. ¿Sí? ¿Se fijan? Son obstáculos que dañan el ministerio, que roban el espíritu de unidad que debe de haber en el ministerio. Por eso, hoy por hoy, y por lo que se refiere al sur de California, hay tantas iglesias alrededor, ¿sí? Como no tienen ustedes idea. Pero lo triste del asunto es que no son iglesias que surgieron con gente nueva o almas nuevas que fueron ganadas para extender el reino de Dios. No, iglesias están surgiendo cada vez más frecuentemente como consecuencia de divisiones que hay en una congregación. Y ya se dividieron y pues yo hago mi grupo, ahora yo soy el pastor o tú pastoréanos, y lo eligen ahí como si estuviéramos en la política. Cuidado con eso, mis hermanos. Si tú tienes alguna situación o surge alguna situación en tu corazón, hay que comunicarlo. ¿Tienes alguna duda? Comunícala. ¿Tienes alguna necesidad? Comunícala. ¿Tuviste alguna diferencia con alguien? Comunícala. ¿Sí? ¿Tienes alguna idea? Comunícala. ¿Tienes alguna sugerencia? Comunícala. ¿Sí? No digas, yo lo puedo hacer mejor, yo soy mejor que aquel. No, recuerden el principio, nos necesitamos los unos a los otros. ¿De acuerdo? Así terminamos, vamos a ponernos de pie, vamos a tomarnos de las manos todos, y al tomarnos de las manos, vamos a simbolizar con este acto, vamos a simbolizar unidad entre los unos y los otros. Toma la mano de la persona que tienes ahí junto a ti, que es parte del mismo, es miembro del mismo cuerpo de Cristo, y dile al Señor: Señor, me comprometo en el nombre de Jesús a ser fiel, a ser leal, a levantar, Señor, a construir puentes que nos unan y derribar barreras que nos separan en el nombre de Jesús. Tú nos llamaste con un propósito santo, Señor, y en esta hora y en este momento, Señor, en esta oración hacemos un pacto, hacemos un compromiso delante de ti, Señor, de mantenernos con el respeto debido, de honrarte en el ministerio, Señor. Nos hacemos el compromiso de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Señor. Somos un mismo cuerpo, Señor. Nos necesitamos los unos a los otros, y no podemos decir: no te necesito, hermano, te necesito. Yo necesito a mi hermano que tengo a mi lado derecho, necesito a mi hermana que tengo al lado izquierdo. En el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor,
Si hubiere alguna situación difícil, que se vaya de este lugar, Señor. Hablamos una palabra de unidad para esta casa, Señor, y pedimos que en tu gracia y en tu misericordia tú sigas añadiendo a esta casa a los que han de ser salvos, Señor. Guárdanos de los celos, guárdanos de los pleitos, guárdanos del sectarismo, guárdanos de las diferencias, Señor. Guárdanos de los pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana oramos, Señor, y pedimos que tu gracia y tu presencia descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, para que en todo lo que hagamos seas tú glorificado, Señor, y nadie más que tú, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor por siempre, Señor. Todos decimos amén, amén y amén. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor.